Las piedras eran frías por la mañana, y más aún cuando el sol apenas despuntaba entre los montes de Judá. Yo solía elegir una en particular, aplanada, con vetas blancas en su centro. Me sentaba allí, con la flauta apoyada sobre las rodillas y la honda colgando del cinturón de cuero desgastado. A veces dormía con ella. No por miedo, sino por costumbre. Como otros duermen abrazados a sus hijos, yo dormía abrazado a la cuerda trenzada con la que había espantado lobos. Mi túnica olía a lana seca, a polvo del camino, a aceite rancio con el que ungíamos las heridas del rebaño. Tenía las manos agrietadas, no por el trabajo duro, aunque lo había, sino por las mañanas en que el agua del pozo se congelaba antes de llegar a los cántaros. Había aprendido a entonar salmos con voz baja, solo para las ovejas. Ellas me escuchaban. Algunas incluso se acercaban. Mis hermanos no lo hacían. Yo era el menor. Y en aquellos días, ser el menor era casi no ser nada. Recuerdo el viento, soplando desde el oeste, trayendo el olor de las flores silvestres de primavera. Y también el zumbido de las moscas, que se pegaban a las orejas de las ovejas y les hacían sacudir la cabeza, irritadas. Yo les hablaba. Les cantaba. Les nombraba una a una, aunque nadie me había enseñado a hacerlo. En mi mundo, las ovejas tenían alma. Mi padre me enviaba a cuidar el rebaño porque, para él, eso era lo único que yo podía cuidar sin arruinar. No me lo decía. Pero sus ojos sí. Mis hermanos mayores se entrenaban en la guerra, y hablaban de lanzas y escudos. Yo hablaba de arpas y de cielos estrellados. No me veían. Pero yo veía todo. Una vez, un oso vino a llevarse una de las crías. Lo vi antes de que gruñera. Bajaba por la pendiente como un silencio pesado, su pelaje brillando al sol. No sentí miedo. Corrí. Corrí como si ese animal quisiera llevarse no solo una oveja, sino mi derecho a estar allí. Tomé la onda, como lo había hecho 1000 veces con piedras y árboles. Pero esta vez no fallé. No podía fallar. Desde entonces, supe que la fidelidad en lo pequeño era la llave a lo grande. Y sin saberlo aún, estaba entrenando para algo que no cabía en mi mente ni en mi onda. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para dormir. Hoy te invito a sentarte conmigo bajo un cielo hebreo, donde las estrellas titilan como notas musicales sobre un campo que aún no conoce su destino. Soy David. No el rey. No el guerrero. Ni siquiera el vencedor. Soy el pastor que fue llamado. Y esta es mi historia. Aquel día comenzó como todos los demás. Los campos alrededor de Belén no eran fértiles como los del norte, pero daban pasto suficiente si sabías buscarlo. Salía con el alba, el callado balido del rebaño marcando mi paso. Caminábamos por senderos donde la tierra crujía, reseca, bajo las sandalias. El aire olía a tomillo y a polvo levantado por los cascos de las cabras montesas que a veces bajaban a beber. Los ojos se acostumbraban a los colores terrosos, ocre, marrón, gris ceniza. Yo era solo un pastor. Eso es todo lo que fui antes de que alguien gritara mi nombre por encima de una multitud que no sabía quién era. Mi mundo era pequeño, contenido en colinas suaves y senderos estrechos. El cielo no tenía muros, y las ovejas eran la única multitud que me escuchaba. No había tronos ni ejércitos. Solo el viento, la piedra, y canciones que nadie oía. Me despertaba antes del alba, cuando aún las sombras dormían sobre la hierba seca. Las ovejas respiraban con ritmo lento, y yo me quedaba tendido por unos minutos más, en ese silencio espeso que solo se rompe con el canto solitario de alguna ave temprana. Luego, lentamente, me sentaba,
Me calzaba con los pies aún fríos y tanteaba el suelo en busca de mi flauta o de la bolsa de cuero con dátiles duros, el único desayuno que acompañaba mis días. Algunos piensan que cuidar ovejas es trabajo fácil. No lo es. Caminar, mirar, contar. Escuchar. Siempre escuchar. Cada oveja tiene un ritmo. Algunas se quedan atrás. Otras se adelantan. Las más tercas buscan arbustos espinosos, y otras se asustan con su sombra. Y tú, el pastor, debes conocerlas. Debes hablarles sin palabras. Recuerdo un día en que una cría quedó atrapada en una grieta de roca. Lloraba, como si el mundo se le hubiera cerrado encima. Bajé sin pensar, arañando mis piernas con los bordes afilados del barranco. El sol quemaba. La piedra dolía. Pero al tenerla entre mis brazos, y sentir cómo su cuerpo temblaba contra mi pecho, supe que era más que una oveja. Era mi responsabilidad. Así era mi vida, una colección de pequeños actos que nadie veía. Mis hermanos, altos y seguros, hablaban de lanzas, escudos y estrategias. Yo hablaba con los árboles. Les contaba salmos. A veces me respondían con el crujido de sus ramas. Mi padre no me miraba mucho. Había otros que merecían su atención. Y sin embargo, yo sabía que alguien sí me veía. A menudo, cuando las ovejas se echaban a la sombra, yo subía a un peñasco solitario, sacaba mi arpa, y tocaba. Tocaba no para ser escuchado, sino porque el corazón me lo pedía. La brisa acariciaba las cuerdas, y parecía que el cielo entero se inclinaba a escucharme. Cantaba sobre montes eternos, sobre la fidelidad, sobre la luz y la justicia. No tenía audiencia, pero sentía que cada nota era recibida. Una noche, mientras dormía bajo un manto de estrellas, sentí que algo se acercaba. No lo oí, lo percibí. Un peso diferente en la oscuridad. Me incorporé lentamente. El rebaño seguía dormido. Y entonces lo vi, el perfil de un león, enorme, sigiloso, caminando en dirección a las ovejas. No pensé. Me levanté con la honda en la mano, tanteé una piedra y giré. El sonido del aire al cortar la cuerda es algo que solo un pastor conoce. No fallé. No porque fuera valiente, sino porque no había otra opción. El león retrocedió, herido. Rugió. Y huyó. Esa noche no dormí. Me senté junto a las ovejas, con los ojos abiertos, el cuerpo tenso y el corazón aún latiendo rápido. Ese día el sol caía recto sobre nuestras cabezas. Sin nubes. Sin viento. Sin canto de aves. El aire mismo parecía contener el aliento. Yo había llegado temprano, cargando una bolsa con pan, queso y grano tostado que mi padre me había dado para mis hermanos. Nada más. Ninguna intención distinta. Solo obediencia. Como tantas otras veces. Pero el silencio del campamento no era normal. Los soldados estaban quietos. No el silencio reverente del rezo, ni la calma antes del combate. Era un silencio incómodo, denso, como si la cobardía hubiese puesto un manto sobre todos los rostros. Los rostros que vi no eran de guerreros. Eran de hombres atascados entre la vergüenza y el miedo. Me acerqué a uno de mis hermanos. Me miró como siempre, con superioridad. «¿Qué haces aquí?», dijo. Le tendí el pan sin responder. Y entonces lo oí. Una voz profunda, grave, que no nacía solo de una garganta humana, sino que parecía salir del mismo suelo. Palabras arrogantes, burlonas, desafiantes.
Volteé la mirada hacia el valle. Allí estaba Goliat. No era solo su altura, ni la anchura de su pecho cubierto de bronce. Era su presencia. Cada paso que daba parecía golpear el suelo con desprecio. Su lanza era más gruesa que el tronco de un árbol joven. Y en su frente, bajo el casco, había unos ojos que no buscaban combate. Buscaban humillación. Desafiaba a Israel, día tras día. Y nadie, absolutamente nadie, respondía. Yo no entendía. ¿Dónde estaban los valientes? ¿Dónde la fe? ¿Dónde el Dios de las promesas? Fui de tienda en tienda. Escuché susurros, miedo, desesperanza. Un nombre repetido con temor, Goliat, Goliat, Goliat. Pero yo no sentía miedo. Sentía indignación. Sentía ardor. A veces, en la quietud de la noche, cuando el campamento dormía y yo permanecía solo bajo el firmamento, me preguntaba si de verdad había sucedido. Si aquel gigante había caído. Si la piedra había volado con la fuerza justa. Si yo lo había enfrentado. No como un sueño, sino como algo real. Y más de una vez, la pregunta que me asaltaba no era si fue un acto de fe o de valentía, sino esta: ¿quién fue realmente Goliat? No era un nombre común entre los filisteos, ni un rango militar. Era un espectro, un símbolo de lo imposible. Algunos lo describieron como descendiente de los Refaim, esos antiguos hombres de gran estatura, casi míticos, que habitaban la tierra antes de la llegada de Israel. Gigantes, les llamaban. Seres más altos, más fuertes, nacidos en épocas donde los hombres no tenían aún nombres, solo gritos y poder. ¿Era Goliat uno de ellos? O, quizás, simplemente un guerrero de carne y hueso, grande por genética, intimidante por diseño, alimentado por el miedo de quienes no se atrevían a verlo como mortal. He escuchado historias. Tantas versiones. Algunos dicen que medía más de 3 metros. Otros que su lanza tenía el grosor de un telar. Que su armadura pesaba más que un buey entero. Pero yo lo vi caer. Y en ese momento no fue un monstruo. Fue un hombre. Grande, sí. Pero vencido. Muchos años después, en los relatos de los escribas, su imagen creció aún más. Se volvió leyenda. Metáfora. Un recordatorio de que Dios puede vencer a través de lo pequeño. Y, sin embargo, en mi memoria, Goliat tenía ojos. Tenía aliento. Tenía sombra. El día después de Goliat fue el primero en el que alguien me miró, de verdad. No como al hijo menor. No como al pastor. Sino como a alguien distinto. Los soldados me rodeaban, no con burla, sino con una mezcla extraña de asombro y temor. Sus rostros, curtidos por el polvo del combate, reflejaban algo que hasta entonces no había conocido: expectativa. Y así, sin preparación, sin advertencia, fui llevado ante el rey. El palacio era otra tierra. Pisos de piedra pulida. Tapices que colgaban como sombras. Perfumes en el aire. Murmullos que no se atrevían a hacerse voz. Todo era pulcro y frío.
Saúl me recibió como se recibe a un mensajero de un milagro. Me hizo muchas preguntas. Me pidió que tocara el arpa para él, que relatara la batalla, que hablara de Dios. Yo obedecía. Pero algo en mí se tensaba. No estaba hecho para eso. Extrañaba las piedras calientes del campo. El zumbido de las abejas sobre los higos silvestres. La rutina de despertar y ver ovejas en vez de columnas doradas. Pero pronto entendí que no habría regreso. Fui asignado a su servicio. Me vistieron con ropa fina, me entrenaron con espadas, me enseñaron a caminar entre nobles. Y lo hice. Pero cada gesto me era ajeno. En las noches, cuando todos dormían, me escabullía al rincón más oscuro del palacio, donde podía ver el cielo. Las estrellas seguían allí. Pero me hablaban menos. Jonatán, el hijo del rey, se volvió mi amigo. Su lealtad era extraña en ese lugar lleno de máscaras. Él no me pedía nada. Solo compartía silencio conmigo. Fue él quien me advirtió cuando las miradas de Saúl comenzaron a cambiar. ¿Soy David el rey de Israel? Hoy, mientras las estrellas vuelven a dibujar caminos invisibles sobre el cielo, cierro los ojos y regreso al campo. No al campo de batalla. Al otro. Aquel donde el viento traía olores de tomillo, y las ovejas dormían apretadas entre las piedras. A ese campo al que nunca volví con el cuerpo, pero que jamás abandoné del todo con el alma. Mi nombre fue cantado en plazas. Mi historia escrita en rollos, leída en templos, recordada en generaciones que aún no han nacido. Me llamaron valiente. Me llamaron rey. Pero pocos supieron lo que se perdió en el camino. La piedra que lancé no solo derribó un gigante. También derribó la vida que había conocido. Lo que vino después fue más difícil que el combate. La fama que pesa más que la armadura. La responsabilidad que silencia la canción. La espera, siempre la espera, de un reino que parecía no llegar. Cuando corrí hacia Goliat, no pensaba en reinos. Ni en honores. Pensaba en fidelidad. Y aún hoy, después de guerras, pérdidas, traiciones y cantos. Esa es la palabra que más valoro. Fidelidad. Fui pastor. Fui fugitivo. Fui rey. Y en cada etapa, aprendí que el corazón del hombre es más grande que cualquier palacio, y más frágil que cualquier rebaño. Algunos recuerdan mis victorias. Otros mis errores. Porque sí, también erré. Tomé decisiones que marcaron vidas. Caí.